¿cómo están? Pues qué gusto estar con ustedes como siempre todos los jueves a estas horas para compartir de la palabra de Dios y ser todos bendecidos con ella. Amén. Y bueno, pues estamos estudiando un tema buenísimo que es el tema de la economía de Dios y cómo funciona su sistema económico, cómo entrar en el sistema económico de Dios para que haya en nuestra vida bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y bueno, la semana pasada, iba a decir la semana que entra nos quedamos, no, la semana pasada nos quedamos en el tema del diezmo, ¿verdad? Estamos estudiando ahí que nosotros le pagamos nuestros diezmos a Jesucristo a través de su iglesia. Nosotros le pagamos los diezmos a Jesucristo a través de su iglesia. Esto lo vemos en Efesios 1, 22 y 23. Vamos ahí, Efesios 1, 22 y 23 es donde dice que la iglesia es de Jesucristo y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza a Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra porque somos el cuerpo, la parte del cuerpo de aquí de Jesucristo, más bien la parte de Jesucristo que sigue aquí en la tierra para seguir haciendo las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, es importante que entendamos que la iglesia es de Jesucristo y nosotros le pagamos los diezmos a Jesucristo a través de la iglesia, en la iglesia, a su iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese bien en esto. Dice aquí, dice, cuando le pagamos a Jesucristo, es decir, la cabeza, fluye el diezmo, lo que le pagamos a Jesucristo, fluye hacia la iglesia, fluye a la iglesia. A través de la iglesia tenemos el privilegio de dar a Jesucristo para hacer su voluntad y su obra. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿De acuerdo? En el tiempo de la gracia, que es el de la fe en el cual vivimos hoy nosotros, es decir, como hijos de Abraham, ¿se acuerdan? En Abraham, en Gálatas, perdón, en Gálatas 3.7, Gálatas 3.7, sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense, sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, aquí la palabra de Dios está diciendo que en términos espirituales, todos aquellos que tenemos fe en la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios creemos en Jesucristo, porque la palabra de Dios habla de Jesucristo y creemos en Jesucristo y creemos en lo que Jesucristo nos enseña y nos dice, todos los que creemos, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo sin haberlo visto, así como también Abraham creyó a Dios sin haberlo visto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, esto es importante porque los hombres creían en un Dios que veían representado con alguna imagen, alguna figura, algún ídolo y así, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, donde estaban todos los monumentos a todos los dioses, había una base de un monumento donde no había nada en esa base, pero decía ahí al Dios no conocido y se refería precisamente al Dios que nadie veía, pero que sí se creía en él. Entonces, aquí lo que está enseñando la palabra es que todos nosotros que sin ver hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos su palabra y obedecemos su palabra, espiritualmente nos estamos haciendo hijos de Abraham, o sea, somos como Abraham. Eso es a lo que se refiere la palabra.
somos como Abraham. Abraham en el pueblo judío era el padre de la fe, porque fue el que creyó en Dios sin tener que verlo, oyó a Dios sin tener que verlo y obedeció a Dios sin tener que verlo y creyó en Dios a tal grado que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, él dijo, sí, cómo no, y lo iba a hacer. Y todo esto para mostrarnos a nosotros hasta dónde debe de obedecer la fe en Dios que no vemos. Fíjense en esto tan importante. Entonces dice aquí la Biblia, sabed por tanto, déjame leer desde el 6 porque es importante también. Dice, así Abraham creyó a Dios, fíjate bien, está hablando de la fe de Abraham en Dios. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Dios le hizo justicia a Abraham porque Abraham creyó en él sin verlo. Abraham le obedeció a él, le oyó a él sin verlo. Y Abraham le obedeció a él sin verlo. Y esa fe, por eso Abraham era así como que el super wow, ¿no? De ese tiempo. Y por eso Dios lo sanó, le dio una vida sana, le dio una vida longeva, vivió 170 o 180 años aproximadamente, cuando la promesa decía que nada más 120. Vivió 170 años y fue muy bendecido, fue el hombre más rico del mundo en su tiempo, fue riquísimo, Dios lo hizo riquísimo, porque Dios hizo la riqueza para sus hijos, eso lo saben los judíos. Los cristianos les cuesta mucho trabajo creer esto por el sistema de creencias que nos ha sido implantado falsamente de la palabra de Dios en cuanto a la riqueza, ¿no? Y es porque la mayoría de los cristianos venimos de una ex religión donde nos enseñaron que a Dios le agradaba que fuéramos pobres, que ser humilde era ser pobre, y si tú entre más humilde, más pobre, y entre más pobre, más espiritual y más humilde. Entonces, no es así, y he estado compartiendo de esto los domingos también. Entonces, volviendo al punto, sabed por lo tanto, fíjate bien, así como Dios le hizo justicia a Abraham por su fe en él sin verlo, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. O sea, Dios nos está diciendo, ustedes por creer en mí sin haberme visto, por creer en Cristo sin haberlo visto, ustedes son como hijos de Abraham, como hijos de Abraham. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque algo que nos enseña Abraham era que no solamente creía en Dios sin verlo, sino también lo oía sin verlo y también le obedecía sin verlo. Y es a lo que se refiere aquí la clase. Entonces, en el reino de la gracia, que es el de la fe, el tiempo que estamos viviendo ahorita, como hijos de Abraham, debemos hacer también las obras que él hizo. Dice Dios, ustedes que creen sin ver como Abraham, ustedes también tienen que hacer las mismas obras que hizo Abraham, aún sin haberme visto. Y esto lo vemos en Gálatas, que diga en Juan 8:39. Vamos a Juan 8:39 y fíjense bien lo que dice aquí. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesucristo les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué leímos la semana pasada que Abraham hacía? ¿Qué hacía Abraham? Daba los diezmos al sacerdote, ¿verdad? Dice la palabra que y dio a Abraham todos sus diezmos a Melquisedec, que era rey, pero también el sacerdote puesto por Dios. Entonces, Cristo nos está diciendo aquí, si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes me están diciendo nuestro padre es Abraham, ¿por qué? Porque creen como Abraham, y como creen como Abraham, son hijos de Abraham, entonces, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿verdad? ¿Y cuál era una de las obras de Abraham
que él hacía era precisamente el dar todos sus diezmos al sacerdote. Entonces, Cristo nos está diciendo aquí otra vez, si tienes fe y tú crees como Abraham, que fue un hombre con larga vida, un hombre sano y un hombre riquísimo porque creyó en Dios sin verlo, entonces también haz las mismas cosas de Abraham. Y algo que Abraham hacía era que diezmaba. Dice, leímos la semana pasada en Génesis 14, del 18 al 20, vimos que Abraham le dio todos los diezmos a Melquisedec, porque él era el sacerdote en aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien, vamos aprendiendo. Y entonces las cosas que tenemos que hacer como Abraham es, número uno, diezmar como Abraham diezmaba, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo como una obra de fe. También Abraham diezmó como una obra de fe, es decir, diezmó por fe en Dios, por la fe en Dios. Él sabía que el diezmar muestra a Dios que creo en Él. Y no solamente le muestra a Dios que creo en Él, sino que le creo a Él. Y creo que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar en mi vida bendición hasta que sobreabunde y va a reprender también al devorador, ¿verdad? Al enemigo para que no me robe a través de imprevistos, de accidentes, de cosas inesperadas, de cuánto dinero se pierde muchas veces por estar reponiendo, no adquiriendo cosas nuevas, sino estar reponiendo las cosas que ya teníamos y que algo les pasó, o se perdieron o lo que sea, precisamente ¿por qué? Porque no estamos en la bendición y en el sistema económico de Dios. ¿De acuerdo? Algo que tenemos que saber, y ya lo mencionaba también, creo, en clases pasadas, es que si todos somos cristianos y si somos cristianos, tenemos que ser fieles a Dios. Y si todos los cristianos fueran fieles en diezmar y en ofrendar, créanme que habría suficientes fondos en la obra de Dios para hacer muchísimas cosas, para llevar a cabo la misión que tenemos en el mundo de una manera más poderosa, más efectiva, pero sobre todo también mucho más rápida, mucho más rápida. Podríamos pagar simplemente más publicidad de las prédicas, de los mensajes, de los congresos, de los seminarios, hacer más eventos de alcance, ¿no? Viajes, campamentos donde pudiéramos invitar a la gente a que viniera y se divirtiera, se esparciera o se pasara un buen rato, ¿no? Y comiera rico y luego les compartiéramos la palabra de Dios para que creyeran y recibieran a Cristo como su Señor y su Salvador. Y y podríamos hacer todo eso sin cobrar o solamente pidiendo una cooperación voluntaria de lo que pudiera hacer la gente para llevarla a los viajes. Y todo eso, pudiéramos hacer eso si todos diezmaran, ¿no? Si todos diezmaran fielmente. Lo triste es que las estadísticas nos dicen que solo el 20% en la iglesia diezma. Solo el 20% de los cristianos que van a una congregación son los que son fieles con sus diezmos. Otros lo hacen ocasionalmente y otros definitivamente nunca dan nada o simplemente luego nada más dan una limosna, como si Dios fuera limosnero, como si la obra de Dios fuera limosnero. Y pues eso es muy triste, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esto? Pues a la falta de fe, a que no tomamos la decisión de creerle a Dios, también al tema de que creemos que si damos el 10% menos nos va a alcanzar, cuando
la nos garantiza que dando el diezmo Dios va a reprender al devorador y va a abrir las ventanas de los cielos para que haya bendición en nuestra vida hasta que sobreabunde. Y no somos capaces de creer que a lo mejor Dios puede hacer que haya más huevos en la canasta de los huevos, que de momento el aceite no se acaba, que de momento la luz llega más barata, el agua llega más barata, que todo rinde más. La gente no cree eso, ¿no? No cree que Dios también hace que la gasolina te rinda más. O sea que todo, independientemente de lo que tú trabajes, que Dios puede hacer que todo se te rinda más y más y más. Y resulta que es de más bendición diezmar que no diezmar. Entonces, tenemos que enseñar esto. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Hay que enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a diezmar desde pequeños, cuando lleguen a grandes no les va a costar trabajo, porque va a ser ya un primado, un paradigma, un sistema de creencias que van a tener en su corazón, que de cada peso que tengan le den a Dios 10 centavos y que eso va a hacer que su vida sea multiplicada económicamente. Ellos van a creer como niños, porque son niños, y por eso Cristo decía que tuviéramos fe como niños, porque siempre a un niño le es más fácil creerle a Dios, ¿no? Que nosotros ya de viejos, ya de grandes, por todo lo que hemos oído, todas las falsedades y mentiras que hemos oído de Dios, es lo que no nos deja poder creer. Y nuestro poder creer es limitado, es raquítico, es mezquino, ¿verdad? Nuestro poder para poder creer, es mezquino. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es mezquino. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos desde chicos a diezmar, es una gran bendición porque ellos crecen con ese concepto, con ese paradigma, con ese sistema de creencias o modelo mental que va a bendecir su vida grandemente. Entonces, tengo un cochinito naranja que me trajo una niña porque de 3 4 años que ahí echaba sus diezmos, porque su papá le enseñó de cada peso que des, 10 centavos y de cada 10 pesos, un peso. Y así sucesivamente. Y le enseñó, el papá le enseñó a su hija a diezmar y ella fue echando todos sus diezmos. Ya cuando el cochinito estuvo lleno, así lo trajo a la iglesia y me lo entregó. Y ahí lo tengo todavía. No lo he abierto, ahí está. Para mí es el símbolo de una fe inocente, de una fe poderosa y también el símbolo de un padre que ama a su hija, porque solamente un padre que ama a sus hijos los enseña a diezmar porque sabe que ahí está la garantía y la bendición económica para toda su vida. Nadie que diezma, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Dios le tomó en cuenta a Abraham su fe y conforme a su fe le hizo justicia. ¿Cuál fue la fe que Abraham le demostró a Dios? Que diezmaba, que le daba el diezmo, porque Abraham sabía que lo que Adán había hecho era haber comido del diezmo. Abraham tenía esa enseñanza, tenía esa revelación y dijo, yo voy a dar el 10% de todo lo que tú me has dado, Señor, lo voy a dar, lo voy a diezmar. Entonces, los hombres que creemos en Dios sabemos y conocemos a Dios y le creemos a Dios y creemos la promesa que Dios nos ha hecho de que si tú diezmas, voy a bendecirte hasta que te sobreabunde y voy a reprender al devorador para que tú seas muy bendecido y para que tú seas riquísimo. Por eso Dios hizo riquísimo a Adán, porque Dios le hizo justicia a su fe que Abraham le demostró con el diezmo, con sus frutos. ¿De acuerdo? La manera en donde tú sabes cuánto crees en Dios es en si das todos los diezmos o no los das. Ahí tú puedes de esa manera ver si crees, porque es bien fácil decir, ay, yo creo en Dios.
Y es bien fácil decir, yo le creo a Dios y yo obedezco a Dios. ¿Sí, de veras? ¿De veras? ¿En serio? ¿Tú diezmas todo? ¿Diezmas de todo? ¿Todos tus diezmos se los das a Dios? Esa es la medida con la que Dios mide nuestra fe en Él. Definitivamente. Porque alguien que diezma es porque le cree a Dios y sabe que va a ser grandemente bendecido económicamente. Económicamente. Entonces, esto es importante enseñarlo, aprenderlo, saberlo, entenderlo y enseñárselo a nuestros hijos. Recordemos que más dinero resulta en más ministerio. Más dinero siempre va a resultar en más ministerio. Aquí en nuestro país, en México y quizá en algunos países también de Latinoamérica, como tenemos una herencia de mezquina, de la ex religión, de ser pobres, y entonces como somos pobres no tenemos para dar y no damos a Dios, etcétera, etcétera. Por eso es que es muy difícil empezar una obra en México o en Latinoamérica, muy difícil poder comprar un lugar de buen tamaño para hacer un buen auditorio, etcétera, etcétera. Hay lugares donde sí los han podido lograr, que bueno, gloria a Dios, pero donde puedes estar seguro que abunda y que la gente da, es por ejemplo en Estados Unidos, porque ahí la gente es muy, no viene de la ex religión como pasó con México y Latinoamérica, que por la conquista de los españoles, pues tuvimos una ex religión, ¿no? Una religión que nos enseña a ser pobres y entonces, pues como somos pobres, pues tenemos pobremente muy poco que dar y entonces por eso no hay, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, que ahí no llegó como principal religión la católica, sino que fue más bien una colonización de cristianos, por eso es que en Estados Unidos tú vas a Estados Unidos y hay unas iglesias impresionantes, pero impresionantes, o sea, te quedas sorprendido del tamaño de las iglesias, iglesias que incluso tienen camiones, tienen auditorios de 6,000, 7,000 personas, algunos hasta más, tienen escuelas, colegios, departamentos, casas para cuando llegan misioneros, ahí se hospeden en lo que estudian. Así es la iglesia de mi pastor. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente da. En otros países que el cristianismo es casi, es oficial y que se enseña el cristianismo desde primaria, secundaria y preparatoria, en algunos países de Europa, el diezmo hasta es un impuesto. Déjame explicarlo cómo. O sea, el 10% de lo que tú ganas, independientemente de todos los impuestos que pagas al país, el país también te retiene un 10%, que es el diezmo para la iglesia. Y lo dan a la iglesia que tú dices. O sea, así, así te lo retienen. Allá los pastores reciben el diezmo que el gobierno retiene a través del trabajo y tú como trabajador, ¿sí? Tienes el derecho de decir, bueno, yo quiero que mi diezmo, tú pones ahí en el sistema, yo quiero que lo manden a tal iglesia. Hay quienes no son creyentes, hay quienes no son creyentes, pero como el diezmo es un impuesto federal, un impuesto del gobierno, entonces tú, al no ser creyente, tú puedes decir, bueno, denlo a quien ustedes quieran, no me interesa, indistinto, indefinido. O, ¿sabe qué? Denlo a la iglesia de mi jefe o denle a la iglesia de mi mamá o de mi vecino y tú indicas ahí cuál iglesia, ¿no? Pones el nombre de la iglesia o la clave, no sé qué, y ahí van a mandar tu diezmo, pero el diezmo es un impuesto. ¿Por qué? Porque en esos países han entendido la importancia de la bendición que es que los creyentes diezmen, aunque usted no lo crea. Un ejemplo de estos es Alemania. Alemania es uno de los países más cristianos del mundo, por eso el diablo levantó ahí a Hitler, ¿no? Que era un anticristo, y para dejar muy mal a Alemania ante el mundo, pero Alemania es un país
de primer mundo, es el país económicamente más fuerte de Europa, junto con Dinamarca, Holanda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el diezmo es un impuesto. Ellos han entendido, si un hombre que diezma es bendecido, una familia que diezma es bendecida y una nación que diezma es bendecida. Y por eso es que el diezmo es un impuesto. Entonces, ¿cree que todos ellos están mal o son cristianos? Muy bien. Así es que lo ideal es dar nuestro diezmo. Y no te preocupes cómo va a ser ocupado el diezmo. Todos los pastores vamos a dar cuentas de haber sido buenos administradores y de haber administrado bien el diezmo, de haber empleado y usado bien el diezmo. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de cada pesito que los congregantes dieron y que nosotros celosamente debemos de cuidar bien y aprovecharlo de la mejor manera. Es un tema muy delicado y al que como hombres de Dios debemos de tenerle temor de emplear bien los diezmos siempre, en todo momento. Entonces, es cierto que quizá ha habido algunos ministros que han abusado, ¿verdad? Como en otras religiones que han abusado de los creyentes, pero créame que son los mínimos. Algo que a nosotros nos han dicho es de que ven que realmente se ocupan los diezmos. El local que teníamos lo fuimos mejorando siempre, comprando mejores cosas, teniéndolo mejor, con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y en la medida que ahora estamos pudiendo, estamos buscando irnos a un mejor lugar donde podamos crecer, podamos estar con más comodidad, podamos recibir más gente y de ahí lo que siga y lo que siga y lo que siga. Y todo depende realmente de lo que entra. No podemos, acuérdate lo que acabo de decir, más dinero, más ministerio. Menos dinero, menos ministerio. Entonces, por eso es que es bien importante este tema del que estamos hablando. Entonces, sí ha habido malos pastores que quizá pues se han realmente enriquecido a ellos nada más, sin importarles ni siquiera sus empleados o los que sirven y trabajan en el ministerio, pues créeme que sí son la minoría, ¿no? Siempre será la minoría. Vamos a primera de Corintios 9, del 7 al 11. Bueno, junto con esto de lo que estaba hablando, vamos a ver primero Romanos 10, del 13 al 15, para que veamos esta parte de la palabra. Romanos 10, del 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero luego dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, es de lo que hablaba hace rato. ¿Cómo vamos a enviar, ¿no? El mensaje o enviar misioneros para que les prediquen, para que oigan y para que crean, ¿no? ¿Cómo vamos a enviar anuncios, publicidad, invitaciones a las reuniones, a los congresos, a los viajes, a los campamentos? ¿Cómo vamos a enviar invitaciones y a llevar a todos esos invitados con una cooperación voluntaria que puedan dar, pero que vayan para que les prediquen, para que oigan y para que crean en la palabra de Dios, si no hay con qué, si no hay dinero, ¿verdad? Es imposible, es imposible. Entonces, decía un maestro que la iglesia, y creo ya lo comenté, necesita tres cosas. Necesita quien enseñe, o sea, el pastor, necesita la iglesia, que sea la gente, y necesita dinero, porque sin dinero no hay obra.
Si no hay si falta una de estas tres cosas, no hay obra de Dios, no hay ministerio. Un ministerio necesita forzosamente un ministro, necesita ovejas y necesita dinero. Si una de estas cosas tres falta, tres de unas cosas de estas tres falta, no hay obra, ¿no? Ahora sí vamos a primera los Corintios 9 7 al 11. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pregunta la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, está preguntando, ¿quién ha sido soldado sin tener un ejército detrás de él que lo equipe, ¿verdad? Que le dé uniforme, que le dé armas, que le dé municiones, que lo enseñe y que lo mande, ¿no? Que lo envíe. ¿Quién fue entonces? Dice aquí, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues nadie, ¿verdad? Nadie ha sido soldado a sus propias expensas. Todos los soldados son parte de un ejército que los uniforma, los entrena, los capacita, les enseña, los mantiene, los equipa y los manda a pelear, ¿verdad? Lo mismo sucede con la iglesia, con el ministerio, con el ministro. Luego dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pues nadie, ¿verdad? Todos los que plantan comen de su fruto, ¿no? Si tú plantas manzanas y vendes manzanas, ¿no? Las cosechas y las vendes, seguro te quedas con unas para comer. Lo mismo si son plátanos, piñas o duraznos o lo que sea, comes de lo que plantas, ¿no? Siempre te quedas con algo para comer. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Verdad? Si tienes un rebaño, sea de ovejas o de vacas, dice aquí, ¿o quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues nadie. Si tú tienes un rebaño y tú lo cuidas y tú lo apacientas, ¿qué haces? Tomas de la leche del rebaño, ¿verdad? Digo esto, dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, fíjate, aquí está Pablo hablando como ministro, si nosotros, ¿verdad? Sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Dice el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí cuando dice si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Se refiere, por ejemplo, a los maestros de la escuela, si tú pagas, ¿no? La escuela de tus hijos, pues ellos, ¿no? Si vas al médico, pues le pagas, ¿no? Y come también de ti, ¿no? Por eso, si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea que tomen de lo material de ti, como dice el verso anterior, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material, o sea, yo te siembro lo espiritual, yo te doy lo espiritual, yo te apaciento, yo te guío, yo te ministro, te doy consejería, oro por ti, etcétera, etcétera. Está mal que yo ciegue o tome de ti lo material, o sea, te reciba de lo material, o sea, reciba tus diezmos, ¿está mal eso? Está preguntando, pues claro que no está mal, ¿verdad? Por eso dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, pues cuánto más nosotros, cuánto más si le pagas al maestro de tus hijos, si le pagas al que te hace el quehacer, si le pagas al que trabaja contigo, si le pagas al que
te trae el mandado, si le pagas al médico, si le pagas al terapeuta, si le pagas, etcétera, etcétera, a otros porque te dan algo, ¿por qué no le pagas al ministro que te da lo espiritual? Es de el mensaje que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos. Todo, dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque hay gente que no da nada y nos llama para consejería y aquí estamos para servirte. Y quiere que ores por ellos, aquí estamos para servirte. Y no dejamos de hacerlo, como dice aquí, para que no haya tropiezo, para seguirte compartiendo del amor de Dios y del Evangelio de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, como dice aquí, tal cual, ¿verdad? Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, eso ya lo leí, si no, si eso también dice, pero no hemos usado este derecho, ¿verdad? Dice Pablo, sino que lo soportamos todo. O sea, hacemos todo y soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahí está claro, que vivan del Evangelio. Entonces, es bien chistoso, pero muchas veces así pasa, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, pues soy pastor. O sea, no haces nada y vives de los demás. Yo quisiera que se pusieran en los zapatos de uno, ¿no? En los zapatos de uno para que vieran que no hacemos nada. A ver si es cierto que no hacemos nada, ¿no? El tiempo que dedicamos a orar, al estudio. Hay veces que me paso horas, a veces 8, 10 horas estudiando sobre un tema y eso para tener más revelación, para enseñarles más, para que su vida sea mejor. Y independientemente de los trabajos que hacemos extra, independientemente de muchas cosas, ¿no? Si tuvimos un trabajo extra para meterle también dinero al ministerio, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia, ser pastor es un trabajo también, como ser médico, como ser maestro, como ser consejero, como, bueno, a veces hasta de todo les enseña a uno a la iglesia. Y qué padre, qué bonito que si me preguntas de electricidad, de mecánica, del clima, de esto, te pueda yo ayudar y apacentar de lo que pueda. Qué padre, ¿no? Que si me preguntas de negocios, de administración, de relaciones humanas, de un problema que tienes en el trabajo, qué bueno que te puedo dar consejo. Gloria a Dios que encuentres en nosotros la solución. Y qué bendición es eso. Pero como dice aquí la palabra, entonces, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No tiene nada de malo, es lícito, es honorable. Y al final de la historia siempre lo he visto, que siempre son más bendecidos los que diezman que los que no diezman. Siempre. Simplemente en los mensajes siempre entienden más los que diezman, tienen más revelación y entendimiento los que diezman que los que no diezman. Los que no diezman son como que a veces hasta más necios en las cosas de Dios, hasta más difíciles, o sea, les cuesta mucho trabajo, no entienden, no les entra por un oído y les salen por el otro. Pero siempre he visto que Dios también en su fidelidad fiel le da a entender más al que diezma que al que no diezma. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas y Él es un Dios justo. Entonces a cada quien le da lo que es justo también en revelación y en entendimiento, en las mismas prédicas y en las mismas enseñanzas. No hay modo de engañar a Dios, no hay modo de darle la vuelta. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga participe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda
cosa buena. Fíjate bien, dice de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras diezmos económicos, tú vas a cosechar frutos económicos. También frutos de revelación, de entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios es el que dice, como veo, doy. Entonces, como Él ve que tú das, Él te da. Y precisamente también revelación y entendimiento. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí hace referencia a lo que leímos hace rato, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si tú usas a un buey para trillar, déjalo que coma lo que quiera. Dice, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Eso como que lo dejamos de tarea, ¿verdad? Entonces es claro que los ministros de Dios deben ser bien apoyados financieramente por la gente a quienes ministran. Hoy en día hay congregaciones que le pagan a sus pastores un sueldo y les ofrecen beneficios así como los de un profesionista. Esta es una situación saludable, pues se aseguran que el pastor esté bien cuidado. De vez en cuando deben bendecir a su pastor con una ofrenda especial. A mí me sorprendió mucho cuando mi pastor me platicó que fue cumpleaños de su pastor. Dice, y entre toda la iglesia se hizo una cooperación para comprarle un coche nuevito, no voy a decir la marca, pero es una marca alemana, un coche de lujo, de alta gama, como dicen, con mucha tecnología, y como era el cumpleaños del pastor y alguien oyó que le gustaba ese carro, se cooperó toda la iglesia, una iglesia de como de 5,000 personas, y entre todos le compraron el carro al pastor. Conocí también a otro congregante que un día iba llegando a la iglesia, le tocaba servir, iba llegando a la iglesia y llegó también su pastor, los dos juntos, y entonces el congregante vio que él traía un mejor coche que el pastor, y ya se metieron y acabó el servicio y entonces le dice el congregante al pastor, le dice, pastor, préstame las llaves de tu carro, dice, voy a meter unas cosas que me dieron para ti ahí en tu cajuela. Ah, está bien, y le dio las llaves. Y en lo que el pastor terminaba de despedir a la gente y todo eso, cambiaron todo lo que estaba en el carro del pastor lo pasaron al carro de la oveja y lo que estaba en el carro de la oveja lo pasaron al carro del pastor. Y cuando salió le dijo, pastor, te he cambiado el carro porque tú tienes que traer mejor carro que cualquier otra oveja. Así es de que de hoy en 8 te traigo los papeles, tú me traes los de este carro y tú te vas a quedar con mi carro, yo me voy a quedar con tu carro. Y así fue, y le cambió el carro, también un carro de marca y todo, y el pastor, no, ¿cómo crees, pastor? Por favor, no seas, no seas rebelde a la bendición, como tú nos has enseñado. No rehuses la bendición, así es que acéptala y todo, dice, porque yo no me siento bien trayendo yo un coche mejor que el que trae mi pastor. Y bueno, Dios es grande y Dios bendice a todos. Después este amigo ya se volvió a comprar otro carro igual que el que traía. Entonces, esto es de Dios y es el reino de Dios y así funciona el reino de Dios y así es como debemos de hacerle siempre. Entonces, dice así, es como el granjero, si solo siembra una semilla, solo obtiene una planta. A lo que me refiero es que tú vas a tener una bendición de eso, poco o mucho que hayas dado. Tú vas a tener bendición.
hayas dado poco o hayas dado mucho, todo se te va a multiplicar. Recuerda que tienes que dar como tú propusiste en tu corazón, porque el Espíritu Santo ya propuso en tu corazón, da como propone tu corazón. Por eso la Biblia dice que demos como propone nuestro corazón, porque ahí es donde habla el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir, dale tanto a tal persona. Tú dale, tú dalo. El diablo nunca, esto ya se los dije y se los repito, el diablo nunca te va a decir que des. Nunca. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tú das, tú vas a ser bendecido y lo que el diablo quiere es que tú no des, que seas mezquino, que seas díscolo, que seas egoísta, envidioso, para que tú no des y entonces tú coseches esa mezquindad en tu vida, en tu familia. Por eso el diablo nunca te va a decir que des. Entonces, cuando tú oyes dentro de ti una voz, tu propia voz, tu mismo pensamiento te dice, da tanto, a la iglesia, al pastor o a alguien más, porque a veces Dios nos usa para bendecir a alguien que tiene un apuro económico y hazle caso, si Dios te dice, dale tanto a esa persona, hazlo, hazlo, porque con eso no nada más estás siendo parte de la bendición de Dios para aquella persona, sino que también estás siendo acreedor a que Dios te pague tu obediencia con una bendición más grande. ¿Por qué? Porque tú te dejaste usar para que Dios le hiciera justicia a alguien. Y cuando uno es así, uno es grandemente bendecido, porque Dios te ve ya como un instrumento especial, o sea, sabes que tú me hiciste caso, tú me obedeciste de que le dieras tanto al pastor, a la obra o a esta persona que tenía un apuro económico, tú entonces yo te voy a bendecir a ti grandemente, porque me hiciste caso, porque me obedeciste. Entonces, siempre hazlo, siempre da como proponga tu corazón, no como te digan tus cuentas, no como te digan tus deseos carnales, no, como proponga tu corazón te dice, da tanto, tú di va, cuenta conmigo, Señor. Y espera la bendición. No des, dice la Biblia que des sin esperar nada a cambio, pero de esa persona. Pero eso no quiere decir que no esperes que Dios te pague. No, sí, espera. Espera que Dios te la pague porque te la va a pagar. Amén. La historia de la humanidad cambió, acuérdate de esto, porque Adán tomó del diezmo que era de Dios. Entonces, vamos a cambiar eso. ¿Quieres cambiar la economía de tu vida, de tu familia? Cambia tu sistema económico. Deja a un lado el sistema económico del enemigo, que es no dar, no bendecir, acumular. Solamente piensa en ti, primero tú, luego tú y hasta el último tú. Deja esa mentalidad que no es de Dios, ese espíritu que no es de Dios, esa actitud que no es de Dios, y empieza a ser un dador alegre. Y te aseguro que vas a estar más alegre porque Dios te va a dar en abundancia, grandemente. Dios no es deudor de nadie y no le queda deber nada a nadie. Siempre paga y en grande. Me dio mucho gusto compartir esto con ustedes. Espero que sea de gran bendición. Seguro que sí. Dios cree en tu corazón, porque si Dios no creyera en ti, no te hubiera compartido esta palabra. Por Cristo Jesús. No se olviden que Dios les ama y les bendice siempre, así como nosotros también. Nos vemos la próxima.